Vamos a ver las leyes de movimiento de Newton. Primero tenemos que definir lo que es una fuerza. Es la interacción entre dos cuerpos o la interacción entre un cuerpo y su ambiente. ¿Qué fuerzas comunes que vemos normalmente existen? La fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre un cuerpo. La fuerza normal siempre va perpendicular a la superficie y hace que el cuerpo no traspase la superficie, si no la traspasaría. En el caso de la que pudiese traspasar, obviamente si yo tengo un cuerpo así y así y no se está moviendo y no se están ejerciendo fuerza, entonces no hay fuerza normal. Pero obviamente, si nosotros estamos sobre una superficie y el cuerpo quiere ir hacia abajo porque lo atrae la gravedad y esta superficie lo está evitando, entonces la superficie no está haciendo una fuerza que es esta fuerza normal, que recuerden es siempre perpendicular a la superficie. Cuando hablamos de cuerpo nos referimos a cualquier cuerpo y siempre lo tomamos como un cuerpo, como una masa puntual. No lo dibujamos como un cubito, como un rectángulo, como un cuadradito, pero es un cuerpo que nosotros consideramos como una masa puntual. Otra fuerza común es la fuerza de fricción, que es la fuerza que ejerce en la superficie sobre un cuerpo, pero esta vez paralela a la superficie, no perpendicular como lo es en la fuerza normal. Esta es la fuerza que frena las cosas o que evita que las cosas avancen, porque el roce entre el cuerpo y la superficie no lo permite. El roce es los choques de las partículas al avanzar, porque ninguna superficie es totalmente lisa. Así, si un cuerpo se está moviendo, está intentando moverse hacia algún lugar, la fuerza de roce va en dirección contraria y paralela a la superficie, porque, como dije, sus superficies están chocando cuando intenta avanzar o está avanzando. La fuerza normal nosotros la definimos como una N mayúscula y la fuerza de roce la vamos a definir como una F sub R. También está la fuerza de tensión. Es la fuerza que ejerce el entorno sobre un cuerpo. Directamente eso se refiere a con contacto. Esta fuerza de tensión puede ser cualquier cosa externa que esté empujando al cuerpo. Una persona empujando al cuerpo, otro cuerpo empujando al cuerpo, alguien tirándolo de algún lazo, una soga, una cuerda. Cualquier fuerza externa que no sea de la superficie hacia el cuerpo y que obviamente tenga contacto con el cuerpo. Por último tenemos las fuerzas de largo alcance. Son fuerzas que actúan aunque los cuerpos estén separados, sin necesidad de tener contacto, como la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la fuerza de gravedad y otras fuerzas que no vamos a ver. Con respecto a las fuerzas que actúan en largo alcance, solo nos vamos a centrar en una fuerza, que es la fuerza de gravedad, especialmente la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Sobre la superficie de la Tierra, la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos provoca una aceleración de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Esta aceleración se llama aceleración de gravedad de la Tierra, G, y tiene sentido y dirección hacia el centro de la Tierra. La fuerza es, como ya vimos, un vector y eso significa que tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. De esta forma, si yo tengo cualquier fuerza, como es un vector, esta fuerza que la voy a llamar F, puedo descomponerla en su componente X y en su componente Y. Como la fuerza es un vector, entonces nosotros podemos sumarla como vector. Si existe mucha fuerza sobre un cuerpo, entonces estas fuerzas se suman como un vector. Esta propiedad se llama superposición de fuerzas. El efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. A esa suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo la vamos a llamar fuerza neta, esa suma vectorial. También se le dice resultante a esa suma vectorial.
Esta fuerza neta la vamos a simbolizar como F sub n. Entonces esta F sub n es la suma de todas las fuerzas que hay sobre un cuerpo vectorialmente. También se puede escribir así. Como esta fuerza es la suma vectorial de todas las fuerzas, entonces su componente es la suma de los componentes de cada fuerza. Así, la componente X de la fuerza neta es la sumatoria de las componentes X de todas las fuerzas, y la componente Y de la fuerza neta es la sumatoria de todas las componentes Y de las fuerzas. Ahora que sabemos lo que son las fuerzas, podemos pasar a describir las leyes que enunció Newton. La primera ley de Newton nos dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo, es decir, la sumatoria vectorial de todas las fuerzas, es el vector 0, es 0, entonces el cuerpo permanece en reposo o a velocidad constante. Eso quiere decir que si la sumatoria de la fuerza es 0, entonces el cuerpo está en reposo o a velocidad constante. Y que un vector sea 0 significa que su componente X es 0 y su componente Y es 0. La segunda ley de Newton nos dice que si la sumatoria de las fuerzas no es 0, si la fuerza neta no es 0, entonces es igual a la masa del cuerpo que recibe las fuerzas por la aceleración de ese cuerpo. Y esto nos da un indicio de las unidades que tiene la fuerza. Entonces la fuerza tiene unidades de kilogramos por metro partido segundo cuadrado, que se le llamó en honor a Newton, el Newton. Cuando hay mucha fuerza sobre un cuerpo nos podemos confundir para determinar las direcciones y sumar las fuerzas vectorialmente. Para esto es que existe el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es un plano cartesiano con dos ejes en donde colocamos, saliendo desde el centro, todas las fuerzas que hay sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo, no que el cuerpo ejerce, sino que le ejercen al cuerpo. Están todas las fuerzas que hay sobre el cuerpo. Supongamos que hayan 3 fuerzas. Las fuerzas se representan saliendo del centro del diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas se representan saliendo del centro. Todas salen de aquí, que ese es el centro del cuerpo. Entonces todas las fuerzas se dibujan en el diagrama de cuerpo libre saliendo desde el centro. Y por último se representan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.